Buenas tardes. Antes que nada, agradezco la invitación de Apex para participar en el Summit de este año y a ustedes por permitirme compartir los aprendizajes en este tema. Los retos en 2021 han sido enormes y la capacidad de transporte se ha visto impactada por un aumento en la demanda. Sin embargo, no es el único motivo. Las eficiencias que se pudieran llegar a generar a lo largo de la red de valor, por muy mínimas que sean, juegan un papel primordial en la disponibilidad de contenedores. Como embarcadores o proveedores de servicio, ¿cómo podemos convertirnos en esa primera opción para tener acceso a la capacidad? Y por capacidad me refiero a contenedores y tractos u operadores. Antes de hablar de mejoras en las operaciones logísticas, me gustaría tomar como punto de partida un análisis que elaboró la firma Agility sobre las cadenas de suministro en el mundo. El análisis es muy amplio y puede descargarse de internet. Sin embargo, quisiera resaltar 3 puntos que considero importantes. El primero, ¿cuáles han sido las principales disrupciones en este año? Primero, congestión en puertos y terminales. Segundo, y seguramente lo hemos vivido muchos, la capacidad de transporte. No hay contenedores suficientes. Podemos decir que las cadenas o redes de transporte han perdido fluidez este 2021, se han vuelto más lentas. Segundo, ¿cuáles son aquellos procesos que se han visto impactados? Y son aquellos que tienen que ver con actividades meramente de planeación. ¿Cuál ha sido el reto? Precisamente la incertidumbre de saber cuándo voy a poder embarcar el material que requiero y en cuánto tiempo llegará. Tercero, ¿qué prioridades tenemos? Por lo que hemos hablado, la continuidad en los negocios y las inversiones en tecnología. Esta misma firma elabora un índice de logística de países emergentes donde se evalúan 3 rubros: oportunidades domésticas, oportunidades internacionales, que aquí entran los tratados, el comercio en sí, procesos en la frontera, la infraestructura de los países, entre otros. Y tercero, el ambiente que se vive para hacer negocios, el marco regulatorio, la inflación, la seguridad, medidas anticorrupción, etcétera. Con base en este ranking, México ocupa el lugar número 7 de 50. Avanzamos un lugar contra el 2020 y en el top 10, si pueden darse cuenta, México es el único país latinoamericano. Los efectos de la pandemia en las cadenas de suministro nos enseñaron cuán difícil el proceso de procurement pudiera llegar a ser. Entre otros, estos son algunos retos con los que nos hemos enfrentado. Déficit de operadores. Al momento tenemos un déficit en México de no menos de 50,000. La inseguridad en las calles ha sido un reto constante para el sector, además de la dificultad de las empresas para encontrar operadores que cumplan con expectativas muy altas de profesionalización. El trabajo de un operador no es fácil, pues en cada viaje están expuestos al clima de violencia e inseguridad que vivimos en las carreteras y las largas jornadas laborales. Además de preservar la integridad de los operadores, las líneas de transporte trabajan activamente en reducir la rotación de personal, generar en ellos el sentido de pertenencia, así como crear nuevas generaciones de operadores capaces y confiables. El tema de los últimos años ha sido el bloqueo constante a las vías del ferrocarril. Este año las vías en Michoacán estuvieron bloqueadas por 91 días. A pesar de que es recurrente, no podemos normalizarlo y necesitamos que se garantice el Estado de Derecho y el libre tránsito del ferrocarril. Estos bloqueos generan mucha incertidumbre en un ambiente de comercio internacional como el nuestro, y es precisamente esta incertidumbre que como país no necesitamos en este momento. Si en México buscamos promover el uso del ferrocarril por su eficiencia, definitivamente los bloqueos en esta zona no ayudan a ese propósito. La escasez de los semiconductores, que ha pegado principalmente a la industria automotriz. El complemento cartaporte, una nueva regulación al transporte que aplica para todos con fines recaudatorios. Un tema muy complejo, entre otros por la cantidad de información que se necesita.
Con la implementación del complemento carta-aporte se generará una estadística de qué se mueve a través de qué modo de transporte y de dónde a dónde, además que traerá mayor formalidad al sector. Los retos que veo es encontrar la manera para que sea de fácil implementación y repetición, considerando la realidad operativa y cuidar al mismo tiempo la veracidad de los datos. El complemento carta-aporte es de alta criticidad por ser un tema de continuidad de negocio. Aumento en la demanda y costos de transporte es un hecho. No hay contenedores suficientes para atender la demanda y es por eso que el simple hecho de tener acceso al contenedor ahora es mucho más costoso. Pero viéndolo desde otra óptica, digamos que los contenedores que existen en el mercado no están donde deberían de estar. Están atorados en algún punto de la cadena, están estivados en algún puerto, cargados, o inclusive son contenedores o cajas que están cargadas en la planta o en alguna yarda siendo utilizados de bodega. Es en esta falta de capacidad donde nos vamos a concentrar un poco en los siguientes minutos. Y por último, congestionamiento en puertos americanos, principalmente en la costa oeste de Estados Unidos, en California. Últimamente hemos estado viendo en las noticias la cantidad de buques anclados que no pueden llegar al puerto porque no hay espacio para recibirlos. La pregunta es esta. Se tiene un solo contenedor en el mercado, solo uno. ¿Quién se lo lleva? Es un hecho, la capacidad ya está vendida y así como tú, ese contenedor lo necesita alguien más. Como embarcador o integrador logístico, ¿cómo puedes incrementar la probabilidad de tener acceso a esa capacidad cuando exista? El mercado ha cambiado y hace un par de años estábamos hablando de un shippers market, es decir, un mercado controlado por los embarcadores. Ahora que la demanda ha aumentado, el mercado se ha transformado a un drivers market. La oferta es menor a la demanda. En un mercado donde se ha vuelto en un mercado donde el tender acceptance depende, ahora sí, del operador. El mapa que les muestro nos dice en dónde la capacidad de operadores está más apretada, siendo el rojo el más crítico. Por ejemplo, lo que hemos experimentado en Laredo en octubre pasado es que por cada operador había hasta 13 cargas esperando moverse. La relación es 1 a 13. En otras palabras, los operadores tienen opciones y tienen que decidir entre ese número de cargas cuál les conviene más. Hablemos un poco de las ineficiencias, las cuales impactan negativamente a la operación y que pudieran ser un motivo para no tener acceso a la capacidad. Los accesoriales son todos aquellos costos que van saliendo de la operación y que no están incluidos en una tarifa. Tienen dos fines. El primero, cubrir el costo de la ineficiencia misma y dos, evitar su recurrencia. Con base en nuestra experiencia, ¿cuáles son los cargos accesoriales más comunes en el transporte? Que el operador tenga que hacer paradas adicionales, paradas no programadas, las estadías, por ejemplo, un tiempo de espera excesivo en la carga o descarga, inclusive las pernoctas, las cancelaciones con poca anticipación ya cuando el operador va en camino, reprogramaciones o desviaciones de ruta. En operaciones drop and hook, en donde se tiene un pool de contenedores o cajas en alguna planta esperando a ser cargados, se incurre en un accesorial de detention, también conocido como per diem, cuando el equipo no está siendo utilizado de manera eficiente, que no esté rotando con tanta frecuencia. Los proveedores o líneas de transporte no tienen por qué absorber estos costos que están fuera de su control. Y con todo esto que hemos platicado hasta el momento, ¿hay algo que podamos hacer para que yo, embarcador o integrador logístico, pueda aumentar la posibilidad de conseguir capacidad? La respuesta es que sí. Y hablemos de un concepto que no es muy conocido. Shipper of Choice. Shipper of Choice
es un término que ha tomado cada vez más relevancia y tiene que ver con el conjunto de actividades para que tu embarque sea tan atractivo que difícilmente pueda ser rechazado. Es darle suficientes razones a tu proveedor de servicio para que trabaje contigo. La palabra clave aquí es choice, que es elección. Antes un cliente era atractivo cuando el volumen de carga a transportar era alto. Ahora eso no es lo único importante, existen otros factores. Convertirse en un shipper of choice no es algo transaccional, no es algo que hagamos de la noche a la mañana, es algo que debemos de ver más a largo plazo. ¿Cómo tenemos embarques atractivos? Eh, Aquí les muestro una forma de lograrlo de inicio a fin. A mí como me gusta verlo en toda la vida del embarque es a través de estos pasos, del inicio, la planeación, la ejecución, el control y el cierre. Primero, establece expectativas claras desde un inicio. Comparte las instrucciones necesarias para que el carrier no falle al momento de recolectar o entregar la carga. Si se tiene es importante que sepa si se tiene que presentar con algún equipo de seguridad, con un sello adicional, si tiene que pasar primero a la báscula a pesar el contenedor vacío, los lineamientos internos de seguridad, etcétera. Lo que queremos evitar son sorpresas, que todo esté bien planeado. Comparte tu plan de embarques o tu forecast con anticipación. Tu proveedor podrá planear mejor si desde antes tiene una mejor visibilidad de tus requerimientos. Sabemos que los pronósticos siempre están mal y que pueden haber bomberazos, pero deben de ser la excepción y no la regla. Una operación drop and hook, como lo habíamos platicado, es más eficiente que una carga o descarga en vivo. Cada vez que el transportista recoge un contenedor cargado, en ese momento te deja uno vacío. Esa es la operación drop and hook. También se le conoce como quitapón y es más eficiente. Tener citas abiertas sin duda ayuda. Las ventanas de recolección y entrega facilitan la operación, pues sabemos que el operador será recibido, aún teniendo alguna demora que estuvo fuera de su control, el tráfico, por ejemplo. Nivel de demanda, nivélala. Generalmente los días lunes y viernes son los de mayor actividad. Busca que el volumen sea muy constante a lo largo de toda la semana y evita todos estos picos. Ya en la operación, que los operadores tengan un trato amable y digno, que no demoren en ser liberados, un lugar adecuado donde puedan comer, donde puedan esperar, donde puedan ir al baño, eso ayuda. Los operadores son el recurso más valioso en el transporte y a veces no lo vemos así, no son máquinas. No hay operación perfecta y pueden salir problemas. ¿Qué tan rápido damos solución? En la parte de control se sugiere tener juntas mensuales o trimestrales para evaluar la operación en general y dar seguimiento a las incidencias. Aquí es donde se pueden generar los acuerdos. Por último, y no menos importante, la facturación. Es muy frustrante para los proveedores que se exija un nivel de servicio, se cumpla con él a cabalidad y no se pague en tiempo, ni en la cantidad correcta. La exigencia va en ambos sentidos. Estos no son los únicos puntos a evaluar, pueden existir otros dependiendo de la operación. Por ejemplo, para que un embarque sea atractivo podemos considerar temas de sostenibilidad como la reducción de la huella de carbono a través de diferentes modos de transporte, la rentabilidad de las operaciones, rutas de transporte muy específicas dependiendo del origen y el destino de los embarques, número de cargas a embarcar por semana, la industria a la que se atiende, etcétera. ¿Qué buscamos con todo esto? Mejorar precisamente el tender acceptance. Aquí les muestro un ejemplo para su implementación, en donde enlistamos cuáles son todos estos puntos a considerar con su respectiva ponderación y evaluación.
¿Qué puntos son? Podemos poner tiempos de carga con base en un parámetro que es aceptable y que no lo es. Si los requerimientos de carga están nivelados en la semana, si se cuentan con forecast, documentos en tiempo para transitar o cruzar la frontera, si el acceso a la planta es 24 horas, inclusive los fines de semana, amenidades para los operadores, si un lugar es seguro o no, etcétera. Todo eso suma. El objetivo es elaborar ese ranking de clientes o proveedores de servicio que son saludables tener para mi operación. Para llevarlo a la práctica de una manera muy sencilla, los invito a que busquen en Google Maps la planta o el almacén y ver los reviews que hacen los operadores. Cuando nos vamos de viaje o compramos algo por internet, revisamos los comentarios de los demás para ver si nos conviene o no. Aquí es exactamente lo mismo. Tenemos a la izquierda desde el operador que califica bien el lugar donde carga, dice que el proceso de entrada y salida es muy rápido y que el patio tiene suficiente espacio como para maniobrar el tracto. Otros reviews no son tan alentadores y se quejan de cómo los tratan. Si el operador tiene opciones 13-1, de una manera muy sencilla puede validar si le conviene o no. Cada minuto cuenta para mantener la carga en movimiento. ¿Cómo te calificarían los operadores? Es una pregunta muy relevante. ¿Cómo nos calificarían ellos? ¿Ellos quisieran trabajar con nosotros? Es lo que debemos de contestarnos. Me gustaría comentarles sobre otras eficiencias que podemos encontrar dentro de las cadenas de suministro, ahora por el lado de aduana y transporte. Hablamos de la operación, lo vimos como un todo. Ahora quisiera ver un par de ejemplos en específico. El primero tiene que ver con el proyecto de integración tecnológica aduanera, el PITA. Este es un proyecto que está en desarrollo y ya en operación a través de algunas aduanas de México. En sí, ¿cuál es el objetivo? Es dotar a las aduanas de tecnología para automatizar, facilitar y agilizar los procesos de entrada y salida de mercancías del país. Algunas ventajas: la digitalización de documentos y reducción de tiempos de permanencia de los operadores en los patios de la aduana. Este año nosotros empezamos a operar con el PITA a través de las terminales intermodales de San Luis Potosí y Silao, en donde hemos visto una reducción considerable en los cruces de importación. Tenemos casos, y puede ser variable, pero tenemos casos donde los operadores demoran en ocasiones unos 10 minutos, cuando antes nos hacíamos unos 40 aproximadamente. Para operar el PITA se necesita que el operador cuente con un gafete único de identidad otorgado por la BUSEM. Digamos que toda la información está cargada ya en el gafete. Es pieza clave para todo el proceso del PITA, el gafete. ¿Cómo es el proceso? El agente aduanal primero captura toda la información del embarque para generar el DODA. Ya con el contenedor enganchado, el operador a través de su celular activa el número de integración con el que está relacionado el DODA. Lo hace el operador o también lo puede hacer su coordinador, el que está en la base o en el patio, ¿no? Pero lo hace la línea de transporte. El operador se presenta al módulo para activar el mecanismo de selección automatizada y después, finalmente, a través de tecnología de radiofrecuencia RFID, se lee el gafete, se activa el mecanismo y se muestra el resultado en una de las pantallas, si fue rojo o verde. En sí, el proceso es ágil y ha sido una curva de aprendizaje para las líneas de transporte con las que trabajamos. El apoyo que han recibido de los agentes aduanales, la aduana y de la terminal misma ha ayudado en que los operadores entiendan el proceso a seguir y que sepan qué se puede o no hacer.
Hemos encontrado que gracias a la agilidad que provee el PITA, los operadores ahora tienen más tiempo para realizar más cruces de importación a través de las terminales intermodales. En cuanto al transporte, tenemos al transporte intermodal. Por intermodal entendemos la combinación de dos o más modos de transporte. En este caso es la combinación de tractocamión con ferrocarriles. Por ejemplo, el contenedor se mueve de alguna planta de la Ciudad de México, vamos a decir, desde este punto hacia Toluca, que es donde está la terminal intermodal. Ahí se sube al tren con destino a Chicago. Llegando allá se baja, se mueve nuevamente por carretera a la planta del consignatario y es así como funciona el intermodal, ¿no? ¿Qué eficiencias tiene ese modo de transporte? De entrada, los contenedores viajan a doble estiba, optimizando espacio. Además que las plataformas donde viajan pueden transportar equipos de 20, 40, inclusive hasta de 53 pies. Otras eficiencias. El índice de seguridad de los ferrocarriles es casi del 100%, y digo casi porque no es infalible. Si bien es muy difícil asaltar un tren mientras esté en movimiento, se pueden dar casos de robo y vandalismo, desafortunadamente. Sabemos que la disponibilidad de cajas y contenedores es muy limitada en estos momentos. Sin embargo, el ferrocarril en sí ofrece capacidad. Cuando hablamos de resiliencia en las cadenas de suministro, nos referimos precisamente a esto, a diversificar los modos de transporte. La gran mayoría de las locomotoras se mueven a diésel, pero tomando en cuenta la cantidad de contenedores que transportan, el transporte intermodal es más eficiente en su consumo, entre 3 y 4 veces contra el carretero. Varía por ruta, pero hemos hecho ejercicios en donde encontramos que el ferrocarril ayuda a reducir las emisiones de CO2 en un 30% más o menos. Para darnos una idea de su eficiencia, para transportar tan solo 1 tonelada a lo largo de 700 kilómetros aproximadamente, que es la distancia entre Querétaro y Monterrey, se necesita solo 1 galón de diésel, nada más uno. Entonces, de nuevo, 1 tonelada, 700 kilómetros, solo 1 galón. Este año nos hemos encontrado cada vez más clientes actuales y potenciales interesados en cuantificar las toneladas de CO2 que se ahorrarán al embarcar por intermodal. Entonces, la verdad es que se vuelve un proyecto muy interesante para preservar el medio ambiente. Dependiendo la ruta, vemos que el intermodal es más eficiente en costos, particularmente en las rutas más largas. Por ejemplo, un Tlaxcala, Canadá, el costo por kilómetro o por milla baja en cuanto mayor sea la distancia a recorrer. Esto comparado contra el transporte carretero. Por último, los trenes pueden transportar entre 200 y 250 contenedores. Es esa cantidad de contenedores que estás quitando de las carreteras. Esto es relevante especialmente en la frontera. Sabemos que la mayor parte del comercio internacional con Estados Unidos se da por carretera. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que la frontera se congestiona y los operadores tardan horas en cruzar o de plano no cruzan? Con el intermodal es diferente. Eh, em, los contenedores de exportación, por ejemplo, ya van predespachados desde alguna aduana interior. Si bien los trenes cruzan por Nuevo Laredo, estos no se ven afectados por el congestionamiento de las carreteras y pueden cruzar con mayor facilidad. En otras palabras, no dependemos de la disponibilidad de operadores en la frontera. Les agradezco mucho el tiempo y espero que haya sido de gran valor para ustedes.